Hermanos, buenos días. Hoy martes 5 de marzo nos acompaña este hermoso santo, San Juan José de la Cruz, presbítero, en el año 1654 hasta el año 1739. Es conocido por llamar a los hermanos de su orden a una observación más estricta de la regla. Nació en la isla Hincha de Italia en el año 1654. A los 15 años eligió la vida religiosa por el gran atractivo del ejercia sobre su alma y su unión a los franciscanos descalzos de la Reforma de San Pedro Alcántara. Cambió su nombre por Juan José de la Cruz. Él hizo su noviciado bajo la dirección del padre José Robledo. Bonita la biografía, mis hermanos, de un santo que lo que debemos saber en nuestra iglesia católica es seguir sus pasos para llegar a esa vida eterna, a llegar a ver a nuestro Señor, estar en esa paz y esa tranquilidad deseada. El evangelio que nos acompaña hoy es San Mateo 18, del 21 al 35. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 7 veces. Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debían 10,000 talentos. O no tenía con qué pagar. El Señor mandó que lo vendieran a él y con su mujer y a sus hijos, todas sus posesiones, y que pagaran así el criado. Arrojándose a sus pies le suplicaba, diciendo: ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el criado, aquel encontró uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estranguló diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle su señor todo lo que sucedió. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné, y porque me lo rogaste, ¿no debía tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en esta hermosa reflexión debemos saber que pidámosle al Señor con las ofensas, lo que hemos hecho para no agradarle al Señor, que tenga misericordia de nosotros, para que el Señor se apiade cuando llega el día, que sea su bendita voluntad y nos tenga en ese cielo, o por lo menos en ese purgatorio, limpiándonos, depurándonos de esa alma sucia, para que quedemos blancos como el Salmo 52, puros, limpios como la nieve. Mis hermanos, no dejemos de agradarle a nuestro Dios con nuestra Eucaristía, nuestra confesión, orar por el prójimo, por los que nos hace daño, por los enemigos, para que el Señor vea que solo lo queremos agradar, porque sabemos que es el Señor, la vida eterna, de ese caminar que tanto deseamos, mis hermanos. Mis hermanos, saber perdonar al prójimo, mis hermanos. No somos perfectos, pero debemos pedirle esa gracia a nuestro Señor para que de corazón perdonemos al prójimo, al que nos hace daño, al hermano, al amigo. Saber, mis hermanos, que la oración nos ayuda mucho también para ese remordimiento, esa rabia, esa soberbia, ese orgullo, para que nos dé de corazón el Señor
con esas oraciones que le pidamos, esas intenciones, que nos dé esa gracia y ese corazón blando para saber perdonar. Perdonar no es fácil, mis hermanos. No somos seres perfectos, el único perfecto es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pero que si nos dé esa gracia para sentirnos tranquilos y no llevar esa carga, mis hermanos. Sabemos, mis hermanos, que no es fácil perdonar, pero si le pedimos al Señor y si nosotros perdonamos, cuando llegue nuestro juicio, no llegaremos a tener esa acusación, mis hermanos, que como nosotros perdonamos, el Señor también nos va a perdonar. No seremos como esta parábola, que si el Señor perdonó, ¿por qué nosotros no perdonamos para que seamos juzgados cuando ya estemos con nuestro Señor, nuestro juicio? Pidámosle al Señor que se haga esa voluntad y que nos dé esa gracia para saber perdonar de corazón. Una cosa, mis hermanos, es perdonar y decir, pero yo no puedo darte un abrazo ni un beso, pero hay algo que es saber perdonar de corazón, ya no sentir remordimiento, soberbia, rabia contra esa persona, no interactuar, pero saber que por gracia de Dios perdonamos y si lo vemos en algún lugar, no tengamos ninguna rabia contra esa persona y el Señor así nos perdonará nuestras faltas, nuestros pecados, mis hermanos, nuestros vicios, que sepamos llegar a esa vida eterna, mis hermanos. Les pido que hagamos una reflexión en este día, podamos compartirle a nuestros hermanos, nuestros amigos, familiares, hijos, para que estemos en ese caminar, estemos leyendo y escuchando la palabra de nuestro Señor y que el Señor nos dé esa gracia de saber perdonar de corazón, solo con oración y pidiéndole al más grande, humilde de corazón, que se humilló teniendo todo, nos podemos hacerlo, porque somos criaturas de nuestro Señor, siervos que escuchan, enamorados de Él y de su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve María.